Lovecraft nos muestra que el verdadero terror no es lo que conocemos, sino lo que no podemos comprender en la inmensidad del cosmos. Howard Phillips Lovecraft, uno de los escritores más influyentes del género de terror cósmico, desarrolló una filosofía conocida como cosmicismo. Esta corriente filosófica, intrínsecamente ligada a su obra, refleja una visión del universo en la que la humanidad ocupa un lugar insignificante y está en constante amenaza por fuerzas desconocidas y aterradoras. El cosmicismo no solo define el tono y la atmósfera de sus relatos, sino que también invita a los lectores a cuestionar su lugar en el cosmos y la naturaleza de la realidad misma. Vamos a pasar a desentrañar esta apasionante filosofía. El cosmicismo de Lovecraft surge en un contexto histórico marcado por avances científicos y descubrimientos astronómicos que ampliaron la comprensión humana del universo. A fines del siglo XIX y principios del XX, el mundo experimentaba una expansión del conocimiento sobre el espacio y el tiempo, lo que, paradójicamente, profundizó el sentimiento de insignificancia humana ante la vastedad del cosmos. Este contexto científico influenció profundamente a Lovecraft, llevándolo a explorar temas de insignificancia, alienación y la fragilidad de la mente humana frente a lo desconocido. Lovecraft afirma: no somos los primeros en caminar por este mundo y no seremos los últimos en enfrentarnos a su vacío indiferente. ¿Cuáles son las características fundamentales del cosmicismo? Primero, la insignificancia humana. En el corazón del cosmicismo se encuentra la idea de que la humanidad es insignificante en el inmenso esquema del universo. Para Lovecraft, los seres humanos no son el centro de la creación, ni poseen un propósito intrínseco en el cosmos. Más bien, son meros observadores atrapados en un universo indiferente. Esta perspectiva se manifiesta de manera prominente en varias de sus obras, donde la vastedad y la antigüedad del cosmos superan en magnitud cualquier otro logro humano. Lovecraft escribe: la humanidad es solo un accidente insignificante en un cosmos vasto y frío. En la llamada de Cthulhu, la criatura Cthulhu es presentada como una entidad inmensa y antigua que ha estado latente durante eones. Cuando se revela la verdadera naturaleza y poder de Cthulhu, los personajes humanos son abrumados por su comprensión de su propia insignificancia. La ciudad sumergida de Lieth, donde Cthulhu yace esperando su despertar, simboliza un lugar más allá del entendimiento humano, reforzando la idea de que la humanidad es solo una parte minúscula de un universo infinito y desconocido. La destrucción que sigue a estos eventos sugiere que la humanidad no puede esperar tener un impacto significativo en el equilibrio cósmico. Además, en las montañas de la locura, los exploradores descubren una antigua civilización alienígena en la Antártida que supera con creces cualquier logro humano. La insignificancia humana se hace evidente cuando se enfrentan a los vestigios de una civilización que existió mucho antes que la nuestra y que, a pesar de sus avances tecnológicos, fue arrasada por las fuerzas que ahora dominan el cosmos. Lovecraft manifiesta: vivimos en una plácida isla de ignorancia en medio de mares negros de infinitud, y no fue destinado que viajáramos lejos. También en esta filosofía encontramos conocimientos prohibidos. Las narrativas de Lovecraft a menudo giran en torno a descubrimientos que revelan verdades perturbadoras sobre la realidad. Estos conocimientos suelen llevar a la locura o al horror.
subrayando la idea de que ciertas verdades están más allá de la comprensión humana. Lovecraft utiliza este tema para explorar los límites del conocimiento humano y las consecuencias de trascender esos límites. En El color que cayó del cielo, los personajes descubren una entidad extraterrestre que altera la naturaleza misma de la realidad en su entorno. El descubrimiento de este color desconocido y sus efectos irreversibles en la Tierra y en los seres vivos que la habitan representa un conocimiento prohibido que desafía la comprensión humana y conduce a la destrucción y al caos. Lovecraft escribe: aquellos que buscan entender las verdades más profundas del universo se arriesgan a perderse en su infinita oscuridad. Las montañas de la locura es otra obra donde los personajes, explorando antiguas ruinas alienígenas en la Antártida, descubren secretos que desestabilizan su entendimiento de la historia y la vida terrestre. La revelación de civilizaciones previas y la verdadera naturaleza de las criaturas alienígenas provocan un profundo terror y culminan en la locura de los protagonistas, demostrando que ciertos conocimientos son demasiado abrumadores para la mente humana. En El susurro de Cthulhu, los personajes encuentran documentos y relatos que revelan la existencia de cultos dedicados a adoradores de deidades antiguas. Estos descubrimientos no solo son aterradores por la implicación de seres superiores y malevolentes, sino también porque revelan la fragilidad de la mente humana al enfrentarse a verdades tan profundas y perturbadoras. Su filosofía también está marcada por la existencia de estas entidades cósmicas. Las criaturas y deidades en las obras de Lovecraft, como Cthulhu y Yog-Sothoth, representan fuerzas cósmicas incomprensibles y poderosas. Estas entidades no entienden motivaciones humanas y actúan de manera indiferente o incluso hostil hacia la humanidad. Representan la presencia de fuerzas que existen mucho más allá del control humano, subrayando de nuevo la insignificancia y la vulnerabilidad total de la humanidad. En la sombra sobre Innsmouth, la transformación de los habitantes de Innsmouth en híbridos entre humanos y seres de otra dimensión evidencia cómo las entidades cósmicas influyen y corrompen la vida humana sin ninguna preocupación por nuestro bienestar. Estas entidades operan en un nivel completamente distinto, desafiando las nociones humanas de moralidad y propósito. El horror de Dunwich también ilustra esta característica a través de la invocación de Yog-Sothoth, una de las entidades más poderosas y enigmáticas del panteón de Lovecraft. Yog-Sothoth es descrito como una amalgama de esferas brillantes, representando la interconexión de todo en el universo. Su conocimiento y poder son tan enormes que cualquier interacción humana con él resulta en locura o destrucción, destacando la incapacidad humana para enfrentarse a tales entidades. Además, en la llamada de Cthulhu, Cthulhu no solo es una amenaza física, sino también una presencia psíquica que afecta a aquellos que son sensibles a su influencia. La indiferencia de Cthulhu hacia la humanidad y su capacidad para influir en la mente humana sin esfuerzo subrayan la idea de que estas entidades son fuerzas incomprensibles y fuera del alcance de todos los humanos. Por tanto, en cuanto a su concepto de Dios, estos dioses no son figuras antropocéntricas, benevolentes o interesadas en los asuntos humanos. Representan la indiferencia y a menudo no son hostiles. Los dioses del cosmicismo no son protectores ni guías, carecen de interés en los humanos y los ven, en el mejor de los casos, como insignificantes. Los dioses del cosmicismo son entidades tan colosales y extrañas que los humanos no pueden entender sus motivaciones o naturalezas. Su sola existencia desafía las leyes de la física, la lógica y la realidad, tal y como las conocemos. Aunque no son necesariamente malignos,
En el sentido humano, su mera presencia puede ser destructiva o enloquecedora para quienes los perciben. La cercanía a estos seres suele llevarnos a la locura, ya que la mente humana no puede procesar su grandeza o ajenidad. Tampoco existe un Dios monoteísta, sino que son una multitud de dioses, de entidades, cada una con su propio poder y dominio. A diferencia de otras filosofías que buscan un propósito o un orden superior en el universo, el cosmicismo sostiene que no hay un significado predeterminado. El universo opera bajo leyes que son indiferentes a la existencia humana. Esta visión, desprovista de propósito intrínseco, es una constante en las obras de Lovecraft, donde la búsqueda de significado a menudo resulta en frustración y desesperanza. En El horror de Dunwich, la creación de Wilbur y su ascensión a través de conocimientos prohibidos no sigue un propósito claro desde una perspectiva humana. En cambio, su ascenso y las consecuencias que esto trae reflejan un universo sin un orden moral o un propósito dirigido hacia la humanidad, donde las acciones humanas son irrelevantes ante las fuerzas del cosmos. En Las montañas de la locura también refleja esta característica mediante la revelación de civilizaciones alienígenas que no tienen ningún vínculo evidente con la humanidad. La falta de un propósito claro detrás de sus logros y su eventual extinción sugiere que el universo no tiene una dirección o un significado inherente, sino que opera de manera mecánica e indiferente a todo. En la llamada de Cthulhu, la falta de un propósito superior se manifiesta en la indiferencia de Cthulhu hacia los intelectos humanos de comprenderlo o adorarlo. Los cultos que lo veneran no buscan un propósito beneficioso para la humanidad, sino simplemente cumplir con los deseos de las entidades superiores, sin ningún sentido de beneficio o mal hacia la humanidad en sí. Esta falta de propósito y orden superior en el cosmicismo lleva a una visión nihilista del universo, donde la existencia humana no tiene un significado intrínseco. Los personajes de Lovecraft a menudo enfrentan esta realidad con una mezcla de fascinación, terror y desesperación, reflejando la lucha interna de la humanidad para encontrar sentido en un cosmos que no lo ofrece. Las características fundamentales del cosmicismo en Lovecraft, como la insignificancia humana, los conocimientos prohibidos, las entidades cósmicas y la falta de propósito y orden superior, trabajan en conjunto para crear una filosofía literaria que desafía las concepciones humanas tradicionales sobre el lugar y el significado de la humanidad en el universo. A través de estos elementos, Lovecraft nos invita a contemplar la inmensidad y la infinitud del cosmos y la fragilidad de la mente humana frente a lo desconocido, estableciendo así una base profunda y perturbadora para su legado en la literatura de terror cósmico y del pensamiento filosófico del cosmicismo. Lovecraft escribe: «Los más sabios entre nosotros han reflexionado sobre la naturaleza del cosmos y han comprendido que su vastedad no tiene consideración por nuestra existencia». Y también matiza: «El universo está lleno de horrores que el hombre no puede concebir ni comprender». Y advierte: «Hay puertas en el universo que los hombres no deben abrir, pues detrás de ellas yacen horrores inefables». Los entornos en las historias de Lovecraft son esenciales para transmitir su filosofía. Lugares como la ciudad ficticia de Arkham, las montañas de las cordilleras de los Alpes y las ruinas antiguas en lugares remotos sirven como escenarios que reflejan la vastedad y el misterio del cosmos. Estos lugares no son solo lugares físicos imponentes, sino que también están cargados de historia, simbología y secretos que sugieren la presencia de fuerzas antiguas y poderosas que trascienden la comprensión humana. En el mito de Cthulhu encontramos una entidad gigantesca y alienígena
que yace dormida en una ciudad sumergida, representando la insignificancia humana y el poder destructivo de fuerzas cósmicas. El culto a Cthulhu, como hemos dicho, y las inscripciones prohibidas que hablan de su despertar, subrayan la idea de que la humanidad está al borde de un descubrimiento que podría desatar el caos y la destrucción total. Lovecraft utilizó técnicas literarias específicas para transmitir su filosofía del cosmicismo, la narrativa en primera persona y el uso de diarios, cartas y relatos dentro de la obra crean una sensación de autenticidad y cercanía con los horrores descritos. Este enfoque narrativo hace que las revelaciones cósmicas sean más impactantes y personales, involucrando emocionalmente al lector en la experiencia de los personajes. La filosofía del cosmicismo se puede comparar con otras corrientes filosóficas del siglo XX, por ejemplo, con el existencialismo. El existencialismo, una corriente filosófica que floreció en el siglo XX con pensadores como Sartre, Camus e incluso en el XIX con Nietzsche, se centra en la libertad individual, la responsabilidad personal y la búsqueda de significado en un mundo aparentemente sin propósito. Tanto el existencialismo como el cosmicismo reconocen la falta de un propósito intrínseco en la vida humana. Lovecraft muestra personajes que se enfrentan a fuerzas incomprensibles que subrayan la pequeñez de la humanidad en el vasto cosmos, una idea que resuena con la noción existencialista de los pensadores del siglo XX ante un mundo indiferente. En la llamada de Cthulhu, los personajes descubren verdades aterradoras sobre el universo que desafían su comprensión lógica, similar a cómo los existencialistas enfrentan la absurdidad de la vida sin un significado predefinido. No obstante, el existencialismo propone que los individuos deben crear su propio significado y abrazar la libertad personal a pesar de la absurdidad. En lugar de encontrar un propósito personal, los personajes de Lovecraft a menudo sucumben al terror y a la locura ante la revelación de las verdades cósmicas, reflejando una visión, digamos, más nihilista. El cosmicismo también enfatiza la indiferencia del universo hacia la humanidad, poniendo en primer plano las fuerzas cósmicas y alienígenas que eclipsan cualquier preocupación humana. El nihilismo también tiene una gran similitud. Tanto el nihilismo como el cosmicismo niegan la existencia de un propósito predeterminado en el universo. En El color que cayó del cielo, el descubrimiento de una entidad extraterrestre que altera la realidad refleja la desilusión nihilista de que no hay un orden o propósito superior. Las obras de Lovecraft, como En las montañas de la locura, a menudo terminan con una sensación de desesperanza y pérdida de sentido ante la inmensidad, la infinitud del cosmos, alineándose con el sentido nihilista del vacío existencial. No obstante, el nihilismo generalmente se centra en la falta de significado a nivel individual y moral, mientras que el cosmicismo expande esta insignificancia a una escala cósmica. Lovecraft no solo ve la vida humana como carente de propósito, sino que también enfatiza la indiferencia de fuerzas cósmicas que hacen que la existencia humana sea aún más trivial. También es cierto que, a diferencia de algunas corrientes nihilistas que, aunque reconocen la falta de significado, promueven una reevaluación de valores personales, el cosmicismo de Lovecraft no ofrece ninguna forma de respuesta o reconstrucción frente a la insignificancia y el horror cósmico, como por ejemplo había hecho Nietzsche al proponer un nihilismo activo. Lovecraft se queda en esa especie de nihilismo pasivo de Nietzsche. También se puede relacionar con la filosofía del absurdo de Camus, que sostiene que la vida carece de un propósito inherente y que el deseo humano de encontrar sentido choca inevitablemente con un universo indiferente. Camus propone aceptar esta absurdidad, vivir plenamente y crear significado personal sin recurrir a ilusiones, encontrando libertad y dignidad en esta
confrontación. En contraste, el cosmicismo tiende a culminar en la desesperación y la locura, sin ofrecer una vía para la creación de significado personal, mientras que la filosofía del absurdo se enfoca en la experiencia individual y la libertad personal frente al absurdo. El cosmicismo dirige su atención hacia las fuerzas externas y cósmicas que hacen que la búsqueda de sentido humano sea aún más infructuosa. También hay puntos de convergencia con el realismo psicológico. El realismo psicológico se centra en la representación detallada y veraz de la mente humana y sus emociones, explorando las motivaciones internas y los conflictos de los personajes. Ambas corrientes prestan una gran atención a la psicología de los personajes. Por ejemplo, en el llamado de Cthulhu se exploran las relaciones mentales de los personajes antes de la revelación de los horrores cósmicos, mostrando cómo la mente humana puede colapsar bajo la presión de verdades inaceptables. Tanto el realismo psicológico como el cosmicismo ponen al individuo en el centro de la narrativa, enfocándose en cómo cada persona enfrenta los desafíos presentados por su entorno, ya sea interno o cósmico. No obstante, el realismo psicológico generalmente se centra en conflictos internos y emocionales más manejables, mientras que el cosmicismo presenta adversidades que trascienden la comprensión y capacidad de respuesta humana, situándolos en una escala universal. También en el realismo psicológico, las respuestas de los personajes pueden variar desde la resiliencia hasta la desesperación, con un enfoque en el desarrollo personal. En el cosmicismo, las respuestas suelen inclinarse hacia la locura y la rendición ante fuerzas incontrolables. Ahora déjame en los comentarios qué te parece esta filosofía. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el conocimiento filosófico.